Bienvenidos. La Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación les invitamos a que nos acompañen al segundo programa de nuestra serie La Educación en México, Acciones, Debates y Propuestas. En el programa anterior abordamos la historia, composición y crecimiento del sistema educativo mexicano desde sus orígenes hasta nuestros días. Destacaron los compañeros algunos de sus aportes, la vigencia de sus principios y sus grandes proyectos. En continuidad con este programa, el día de hoy nos proponemos analizar el sistema educativo mexicano con énfasis en lo sucedido en su última década. Para ello presentaremos algunas cifras que reflejan la situación actual de la educación en nuestro país y la problemática que conlleva diagnosticar lo que sucede en este ámbito educativo. Además, nos interesa reflexionar sobre los retos que esta situación plantea para el futuro inmediato de México. Y para conversar sobre estos aspectos tenemos realmente el gusto de que nos acompañen dos queridos colegas, el maestro Manuel Ulloa Herrero, quien ha sido presidente de Observatorio Ciudadano de la Educación, expresidente y un gran promotor de lo educativo, investigador y promotor, y el doctor Alejandro Márquez Jiménez, investigador del ISUE. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de diferentes vías de comunicación que aparecen en su pantalla. Para poder bajar los programas, búsquenos además en Facebook, en Twitter y en el correo de voz y el correo electrónico. Para nosotros realmente es muy importante conocer sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista. Si les parece, para iniciar el programa queremos compartir con ustedes una primera cápsula introductoria. Veámosla. El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes de América Latina, solo superado por Brasil. El número de escuelas y docentes ha crecido, al igual que el de niñas, niños y jóvenes que cada ciclo escolar ingresan a los niveles de educación básica, media superior y superior. En la actualidad, tenemos acceso a información mucho más detallada y completa sobre el sistema educativo. Esto permite tener conocimiento del número de estudiantes por nivel, del porcentaje de los que terminan un ciclo e inician otro, de quienes lo concluyen a tiempo y de los resultados de su aprendizaje en diferentes tipos de exámenes. Sin embargo, no todos los resultados que se obtienen son alentadores, porque el sistema educativo no ha podido mantener en sus aulas a todos los que deberían permanecer y continuar en ellas. Tampoco ha logrado ofrecer servicios equitativos en las regiones del país. Las deudas se mantienen para las zonas rurales, los grupos indígenas, los migrantes, los adultos mayores. Aún en el supuesto de que haya escuelas suficientes, la desigualdad económica de la sociedad seguirá influyendo en la desigualdad educativa y, a su vez, en una ulterior desigualdad de los ingresos de la siguiente generación.
En los últimos 10 años se aprobaron reformas para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Hay un espíritu de cambio que debe concretarse. Es el momento de ver con mayor realismo el horizonte de los próximos años. En la cápsula se menciona con mucha claridad que nuestro sistema es uno de los más grandes de la región, ¿no? Si vemos datos del último informe, del sexto informe de gobierno, de los 112.3 millones de habitantes que tiene el país, más del 30%, ¿no?, están inscritos en algún tramo del sistema educativo nacional. 8 de cada 10 de esos estudiantes se encuentran estudiando en una escuela pública. Manuel, ¿tiene nuestro sistema educativo la magnitud que requiere un país como el nuestro? Probablemente la magnitud sí, pero me parece que no atiende la diversidad que tiene nuestro país. Y entonces para ofrecer el servicio, en gran medida lo empobrece. Es decir, lo que nosotros vemos en las ciudades donde hay un maestro por cada grupo de cada grado escolar y hay personal directivo que se ocupa exclusivamente de las funciones de la gestión educativa, maestros especializados para actividades artísticas, educación física, talleres. O capacidades diferentes. Sí, así como personal administrativo y de servicios. En las escuelas, mientras más dispersas y mientras estén en condiciones de mayor marginación, esta educación se va empobreciendo, es decir, se va empobreciendo con maestros que dan varios grados, que tienen a su vez las responsabilidades directivas y que resolver problemas de tipo administrativo, de servicios. Y eso hace que haya en el país 2.300.000 niños que están en escuelas multigrado, estas escuelas empobrecidas, que es una educación pobre para los pobres. Alejandro, no es un problema de magnitud, es un problema de desigualdades, entonces. Bueno, en la parte básica, como señala Manuel, o sea, sí, es una gran desigualdad, o sea, y que generalmente afecta a los grupos más desfavorecidos siempre. Los mismos excluidos de siempre. Sí, sí. En los niveles medio y superior, ahí sí todavía hay problemas de lugares. Es decir, es el gran reto como del sistema educativo. O sea, cubrir como la gran desigualdad que todavía existen en los niveles básicos y ampliar oportunidades educativas todavía en los niveles medio superior y superior. Ahora la obligatoriedad de la educación media superior implica un fuerte reto que, o sea, requiere mayores recursos y que la propia sociedad piense de una manera diferente para intentar cubrir como este tipo de compromisos que incluso se plasman en la propia Constitución. En la Constitución, ¿no? Es decir, se requiere revalorar la necesidad de formar a nuestros recursos humanos para tener un México mejor, ¿no? Un país mejor. Y bien, y con sus características requeridas de equidad y diferencia para realmente hacer de la educación un camino para todos. Esa magnitud, además, el tamaño también es muy impresionante, son muchos millones de estudiantes en cada uno de los tipos y niveles educativos. Y es una magnitud que complejiza el sistema, ¿no? También por los propios rasgos que tiene la sociedad mexicana, a los que aludía Manuel, o a los retos que enfrenta crecer la cobertura de media básica, de media superior, perdón, y de superior. En esa complejidad de ese tamaño de sistema y la problemática del país, ¿cuáles serían, Alejandro, los principales problemas que tiene el sistema? Pues muchos, pero destaquemos algunos que sean muy centrales para pensar el presente y el futuro. Pues considero que, o sea, en la misma línea que ya señalaba Manuel, o sea, esta gran desigualdad que es como un compromiso todavía del siglo pasado,
un compromiso de justicia social O que antepasado. todavía no, que todavía no se cumple, ¿no? Y por el otro lado llegan los nuevos retos con miras al futuro. Okay. Es decir, tener un sistema educativo moderno que permita ahora sí formar mejores ciudadanos, que les permitan integrarse y participar de mejor forma en el contexto de la sociedad globalizada y todo este tipo de cuestiones, o sea, en términos de política, de economía, del desarrollo de las humanidades, etcétera, etcétera. O sea, todo eso requiere un gran compromiso del país para poder ampliar este tipo de oportunidades y poner ahora sí que a un nivel de poder competir con otros países en el contexto internacional, porque desafortunadamente, aun cuando la competencia suena feo, o sea, desafortunadamente así es la situación, y si no generamos ahora sí a los ciudadanos, a los trabajadores que apoyen la economía del país, que aporten con sus habilidades al desarrollo de las artes, de las humanidades, etcétera, etcétera, o sea, pues vamos a seguir rezagados. Y desafortunadamente tenemos muchas evidencias de que los resultados del sistema educativo, o sea, tienen todavía muchos problemas de bajo logro escolar. ¿Qué otras cosas, Sí, Manuel? pues en este mismo sentido, complementar diciendo que todavía tenemos, a pesar de la magnitud del sistema educativo, 3.888.000 niños entre 3 y 14 años de edad que están fuera de la escuela. Y esto, de acuerdo al levantamiento del censo de 2010, pues nos mostró una situación que sorprendió, porque de hecho la subnumeración en la que se incurrió en el conteo de 2005 hizo que se eclipsara que muchos niños se encontraban fuera de la escuela. Y que estas exclusiones inciden, como ya lo mencionaba Alejandro y como lo comentábamos, en los grupos más vulnerados, en la población urbana marginal, la población rural marginal, la población indígena, y dentro de ella los grupos hablantes de lenguas indígenas, la población con capacidades diferentes y necesidades educativas especiales, los migrantes, las mujeres en mayor proporción que los hombres, y las niñas y adolescentes madres. Ahí se concentra en gran medida estas exclusiones. Pero además, en cierta forma, el sistema es de esa magnitud porque es ineficiente. Es decir, de la población de 15 años, solo 34% de ellos habían terminado la educación básica y en el tiempo en el tiempo previsto para ello. Y de ellos solo 28 estaban o cursando educación media o en general educación posbásica, de tal manera que esto nos indica una situación muy ineficiente de parte del sistema. Pero además el 15% de ese grupo de edad o no inició o no había podido terminar la educación básica y ya no se encontraba en la escuela, no lo había retenido ni promovido el sistema educativo. Y lo más preocupante es que el 50% de ellos, 50.4%, se encontraban en extraedad leve o grave. Esto entonces recarga la magnitud del sistema por la ineficiencia, además de los problemas de distribución. Y sí es grave si consideramos que este mes se cumplen 170 años que el Congreso Nacional declaró obligatoria la educación para la población de 7 a 15 años de edad. Entonces, a 170 años, este resultado no es alentador. ¿Y podríamos pensar en generar algún tipo de sinergia con esta diversidad de sistema? Alejandro o Manuel, porque dijo sí Manuel, a ver.
Sí, Ahorita vamos. yo creo que, bueno, por una parte, sí hay que considerar que no contamos en realidad con un sistema educativo en términos integrados. Okay. ¿Verdad? Es decir, lo mismo en la educación básica, cada quien ve un compartimento estanco. Quien se aboca a educación preescolar no sabe qué pasa después en primaria. Primaria no tiene un seguimiento de lo que fue el antecedente, y lo mismo ocurre con secundaria. Pero esta discontinuidad, esta ruptura, es mayor aún en el caso del paso de básica a media superior. Ahí es importante recuperar que cuando se dio el movimiento estudiantil de 1968, como una respuesta del Estado a esa situación, desarticuló la educación media de la superior, porque consideraron dentro de esas políticas que de alguna forma la juventud crítica que se manifestó en el movimiento era producto de este proceso educativo más amplio, pero fundamentalmente porque se buscó que no hubiese esta continuidad para evitar que pudiesen, después de terminar la educación media superior, ingresar a las instituciones de educación superior universitarias y también del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces vino esa desarticulación con la creación de instituciones que parecen como vías de tren que no van de ningún lado a ningún lado, que vinieron a ser el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, ¿verdad? Si bien a lo que era la vocacional del Poli se le llamó los centros de estudios científicos y tecnológicos, y ya el Politécnico y los tecnológicos regionales no siguieron a cargo de ellos. Y aquí la intención era básicamente restringir el acceso a la educación superior, y así se manifestó expresamente en los documentos que obran de la época y que documenta Ernesto Meneses en la obra de Tendencias Oficiales de la Educación en México. Pero creció la educación superior, no obstante. Creció la educación, no obstante, pero no en la magnitud, no con la calidad deseable, porque de alguna forma estas instituciones no tenían, por un lado, ni vinculación con la investigación, ¿verdad?, ni con la divulgación, con las características que tenía, no se diga la UNAM, sino las principales universidades públicas. Y lo mismo pasó con respecto al Politécnico Nacional y a los tecnológicos. Al haberlos desconectado, de hecho, pues la educación que se ofrecía era una educación otra vez de segunda, ¿verdad?, que limitaba en gran medida las posibilidades. Y después eso se complementó con una política selectiva en los exámenes de admisión para restringir la atención a la demanda solo a la oferta existente. Ya no se creció a los ritmos que se habían presentado anteriormente. Pero bueno, en esto conoce más a Esa Alejandro. sinergia, por lo que está diciendo Manuel, tendría que estar orientada a coordinar tramos del sistema y a ampliar sus capacidades de retención, egreso y continuidad. Pues sí, esa sería una idea. O sea, un problema importante es la propia organización del sistema educativo, claro, como señala Manuel. O sea, tenemos amplias diferencias en las modalidades educativas, o sea, incluso en primaria, secundaria, en medias superiores, como señala Manuel, un caos de diferentes tipos de instituciones educativas, algunas de ellas como los CONALEPs, que recientemente ya estaban perdiendo matrícula desde más o menos finales de los 80s y se ha venido a recuperar con una modalidad que lo hicieron de ser una modalidad educativa terminal a darle continuidad o la posibilidad a los jóvenes de
ingresar acceder a educación superior. Acceder a educación superior, pero francamente luego no hay ni siquiera evidencias contundentes de que eso se convierta en realidad. Es decir, tienen la posibilidad, pero llegan y compiten con egresados de otro tipo, de las preparatorias normales o los bachilleres normales, y no tienen la capacidad de competir y quedan fuera. Es decir, es como nada más haberle dado como un tipo de engaño a los jóvenes. En educación superior también crecieron los diferentes tipos de instituciones, pero igual siguen desconectadas entre ellos. Es decir, cada una sigue su propio ritmo, sus estrategias de crecimiento, etcétera, etcétera. Y tampoco hay esto que señalaban mucho como una visión de Estado. O sea, que carece cómo les va a ir con el financiamiento, cuáles van a ser los apoyos para que crezca cada tipo de modalidad educativa, cuál es el proyecto de país. O sea, se carece como que una visión de mediano, largo plazo, o sea, y todo se vuelve así como una carrera sobre cumplir metas anualizadas. Es decir, las grandes metas que se llegan a plasmar luego es más demagogia, porque no obedecen a un plan, o sea, como integral. Más integral y estructurado, que es hacia dónde queremos ir como país y qué es lo que queremos hacer con cada una de las diferentes modalidades, y establecer los vínculos, como señalaba Manuel, del paso de un nivel a otro. Es decir, hay grandes, diferencias. De repente se preguntan qué es lo que pasa con la educación secundaria. Una parte es como repetir contenidos de la educación primaria, o qué cosa, para qué va a servir. La educación media superior de repente es otra vuelta, qué es lo que pasa con contenidos, con aprendizajes. Y incluso algunas personas que saben mucho de currículum dicen, hay veces en la secundaria, en media superior, cargados de contenidos que luego embotan a los jóvenes, a los niños jóvenes. No les son significativos. Y es decir, y luego criticamos, una cuestión que a mí me gusta referir con respecto a los chicos de secundaria, es que hay veces que las mochilas pesan más que ellos. Hasta parece. Claro. Es decir, van al colegio y llevan con unas mochilas enormes. Inmensas. Y de repente queremos que salgan bien en español y en matemáticas, que es una visión que ahorita, con esto de la internacionalización, de los exámenes de evaluación universal, nos están exigiendo y fijan mucho la mirada en la supuesta eficacia del sistema escolar. Yo diría, a lo mejor es eficaz el sistema, pero después de tantas cosas y de tanta desintegración que lo comprende a su interior, ¿no? Y a eso sumamos, les pregunto yo, una dificultad en términos de información confiable, de cifras acotadas que nos permitan dar cuenta con claridad de una serie de datos cuantitativos también, para plantear acciones, que nos permitieran plantear acciones al corto, al mediano y a largo plazo. Hay también ahí otra problemática, y yo los invitaría, para volver a comentar este tema, a ver una entrevista que nos hizo favor de grabar el doctor Mario Rueda Beltrán, investigador del ISUE y ahora, desde hace muy poco tiempo, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos da justamente su opinión sobre la construcción, necesidad e importancia de los indicadores educativos. Veamos al doctor Mario Rueda, por favor. Bueno, creo que todo país que intenta ofrecer a toda la población educación básica sobre todo, pues tiene necesidad, en primer lugar, como de conocer la magnitud del reto que tiene enfrente. En el caso del sistema educativo mexicano, el primer gran reto pues es su tamaño. Por un lado tenemos cerca de 35 millones de estudiantes que pertenecen al sistema educativo. Por otro lado, viven en un territorio amplio, si lo contrastamos con otros países europeos, pues el tamaño es de mayor consideración, pero además con dificultades de acceso. Es decir, hay zonas donde es muy difícil todavía tener acceso a poblaciones, y la otra es pues su naturaleza multicultural. Tenemos pues muchas culturas coexistiendo, conviviendo,
y formando parte del sistema educativo nacional. Entonces, quien tiene a su cargo el dar cuenta de cómo está funcionando este sistema, pues tiene que hacerse de recursos de información necesaria para conocer cómo está funcionando el sistema. En el caso de México, por estas características, pues adquiere una dificultad muy peculiar si consideramos estas razones que acabo de mencionar. Una acción que se presenta con mucha frecuencia es la de ver cuáles son los resultados del aprendizaje, sea en educación básica, sea en educación media superior, ¿no? Y entonces pruebas a gran escala es un recurso que se emplea y nos da una cierta información que nos puede dar el panorama de cómo se está comportando el sistema educativo. Ahora, cuando se habla de indicadores, lo que se intenta es pensar como en la calidad de este servicio, es decir, con qué calidad se está ofreciendo. Y entonces lo que se va haciendo es construir y obtener información lo más de primera mano que se pueda para poder combinar, por ejemplo, los resultados del aprendizaje, ubicar en qué zonas regionales del país se encuentran, qué características de la población obtuvieron qué resultados, y entonces la combinación de estas informaciones nos van dando pues una radiografía mucho más precisa de cuál es la calidad del sistema educativo. Habría que decir que los organismos, como es el caso del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que tiene a su cargo dar cuenta de la calidad del sistema educativo, pues se va a enfocar en particular con la idea de reconocer, por ejemplo, dificultades específicas, poblaciones vulnerables que sabemos que tienen condiciones no muy buenas en lo que al servicio educativo se refiere. Entonces ahí va a haber mucho más interés en, por ejemplo, las poblaciones indígenas, dónde están ubicadas, cuáles son las condiciones socioeconómicas, pero también cuál es la calidad del servicio educativo que se le está ofreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha identificado ya grandes problemas, por ejemplo, en medidas como pudiera ser un examen de opción múltiple o que está tratando de ver los resultados del aprendizaje en un periodo escolar particular. Entonces, el indicador va a mezclar este tipo de información para poder dar una información mucho más precisa que sirva a diferentes actores sociales que están interesados en intervenir en el sistema educativo. Por ejemplo, los que diseñan las políticas tendrán que tener en cuenta estos grandes desafíos que no es posible que se sigan manteniendo si queremos que el Estado asuma su papel y sea congruente con el artículo 3º constitucional, en donde se ofrece una educación de calidad para toda la población. ¿Cuál es la importancia de generar cifras, indicadores, información que dé cuenta de la situación del sistema? ¿Qué dificultades tenemos para construirlos? Alejandro. Bueno, pues se ha avanzado bastante de unos años para acá, pues incluso con la actualidad de la información. Sin embargo, los retos todavía son enormes. O sea, recientemente comentando con Manuel, o sea, caíamos en cuenta que incluso para tener una idea clara de la cobertura, en ocasiones tenemos problemas para saber si todos los niños que están en la escuela son los que debería de atender el sistema en los niveles básicos, en los niveles de media superior, en los de superior. Los criterios incluso para manejar la cobertura, o sea, entre la SEP es diferente a los utilizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, en ocasiones aparece información diversa, donde uno necesita saber bien cuál es la base de la información para saber cómo poder interpretarla, porque estamos hablando incluso en ocasiones de grupos de población ampliamente diferentes y no tenemos como que claro cómo interpretar esa información. Lo de las edades típicas, que algunos utilizan unas, otros utilizan otras, otros rangos. O sea, necesita uno saber. E incluso